Un breve pensamiento de reflexión, queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar y que acabamos de celebrar. Hemos terminado el primer ciclo litúrgico del año, el ciclo natalicio. Hemos venido reflexionando sobre este ciclo que cerramos con la Epifanía y el bautismo de Cristo, una nueva Epifanía, y que iniciamos en el Adviento, el primer domingo del Adviento, y dentro de poco iniciamos otro ciclo litúrgico, el más importante, el ciclo pascual. La Cuaresma ya la iniciamos miércoles de ceniza, el 14 de febrero. Estamos ya muy próximos a iniciar nuestro camino cuaresmal para llegar a los días santos de la Pascua. Intermedio entre estos dos ciclos, la liturgia nos presenta un tiempo ordinario de celebración de los misterios de Cristo, pero no por eso menos importante que los tiempos extraordinarios, que los tiempos fuertes del año litúrgico, y que se caracterizan por las lecturas bíblicas que estamos escuchando. La vida pública de Jesús, su predicación, sus milagros, sus parábolas, las vestiduras propias de este tiempo, el color verde. Tiene algunas características este tiempo que la liturgia conoce como tiempo ordinario. Y desde luego, la importancia de la dominica, el día del Señor. En este tiempo ordinario, el domingo nos va dando la pauta de nuestra vida como iglesia y como familia. El domingo es el día del Señor, es el día de la familia, es el día eucarístico por excelencia, es el día cultual por excelencia. Hacemos a un lado nuestras actividades y se lo dedicamos al Señor. Hoy, en la primera lectura, tomada del libro de Samuel, se nos presenta la vocación, como lo escuchamos en la monición, del profeta Samuel. Samuel fue un hombre que desde niño mantuvo su obediencia plena al llamado. Un hombre sencillo que estaba al servicio de Dios en la persona del sacerdote Elí. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Porque él pensaba que la llamada del Señor era la llamada del sacerdote Elí, a quien servía. Y por eso, ante 3 llamadas, el sacerdote Elí se da cuenta de que es el Señor el que lo llama. Y le dice, tú vete a acostar, y si el Señor te llama, si alguien te llama, responde, habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Este respondió, ahora sí, habla, Señor, tu siervo te escucha. Esa es la llamada, pues, la vocación del profeta. Y el salmista refuerza esta misma idea. Aquí estoy, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Por eso, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura que escuchamos en su carta a los Corintios, nos recuerda la importancia y la dignidad de nuestro cuerpo. Dios lo creó o nos creó a su imagen y semejanza. Dios constituyó nuestro cuerpo en templos del Espíritu Santo, en morada de la gracia divina. Por eso nos dice el apóstol en la segunda lectura, ¿o es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y han recibido de Dios y habita en ustedes? Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Y el Evangelio nos narra cómo Juan el Bautista presenta a Jesús.
lo señala, logró que sus discípulos quedaran fascinados y que lo siguieran. Ellos, desde su experiencia nueva, buscaron nuevos discípulos, entre ellos a Pedro. Muchos de los discípulos de Juan el Bautista después serán discípulos de Jesús. Por una parte, pues, escuchamos la vocación de Samuel y por otra, la llamada de los primeros discípulos. Pero Juan el Bautista los presenta a Jesús. O sea que el Señor, queridos hermanos, desde siempre llama como discípulos, envía como alegres misioneros. El Señor llama, convive con sus discípulos, forma a sus discípulos y los envía a la misión. Los envía como alegres discípulos misioneros. Lo hemos encontrado, decían aquellos primeros discípulos de Juan, después discípulos de Jesús. Las lecturas, pues, para este domingo nos ofrecen estos dos temas de reflexión: el encuentro con Dios Jesús y la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. El primer libro de Samuel nos habla de un joven que se iniciaba en la experiencia de Dios mediante el servicio al templo, bajo la guía espiritual del sacerdote Elí. Su poca experiencia no le permitía distinguir la voz de Dios de entre las demás voces, cuando Él lo llama y pronuncia su nombre. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Después pasamos a otro encuentro, el de los discípulos de Juan, Andrés y Simón. Ellos, bajo la guía espiritual del Bautista, se iniciaban también en el compromiso con el reino. Y Juan les ayuda a reconocer al Señor cuando pasaba delante de ellos. Este es el Cordero de Dios, les dice, el que quita los pecados del mundo. Título con el que San Marcos identifica a Jesús cuando es ungido por el Espíritu Santo después de ser bautizado en el Jordán. Recordemos que Jesús, al iniciar su vida pública, recibe este bautismo, el rito de ablución a través del agua de Juan el Bautista, que era el bautismo más importante de todos los ritos purificatorios del Antiguo Testamento. Y Jesús va, recibe este bautismo y así inicia su predicación, su vida pública. Los discípulos, al oírlo hablar así, respondieron y dispusieron su vida tomando la decisión de seguirlo, previendo tal vez que habría un compromiso. ¿Qué buscan?, les dice el maestro. A partir de ahora ya no serán Elí o Juan el Bautista los guías espirituales. Servir al templo como Samuel no será el medio para encontrarse con Dios. Por eso la pregunta, ¿dónde vives? Esta pregunta viene seguida de una respuesta: vengan y verán. Y esta respuesta de Jesús pone en tensión aún más la disposición de los seguidores, pues es radical. Ese lugar puede ser cualquier sitio. Vieron donde vivía y se quedaron con él ese día, dice el Evangelio, como diciendo: aquí estoy, como lo escuchamos en la primera lectura o en el Salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Este encuentro, pues, es el resultado de un seguimiento radical, de un testimonio fecundo y fértil. Y decía, el Señor nos sigue llamando. Y el Señor llama a quien quiere, y a la hora que Él quiere, y de donde Él quiere. Pero el Señor sigue llamando y enviando. Pues pidámosle al Señor, queridos hermanos, a la luz de esta palabra del Señor que hemos celebrado,
que nos conceda también a nosotros responder a la llamada que Él nos hace, a ser fieles a la vocación que nos ha dado y a cumplir con nuestra misión ahí donde Él nos ha colocado. En la familia, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijos, como hermanos. Pues con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra celebración eucarística dominical.